objetivo es, a partir de este masterclass, que ustedes tengan fundamentos y herramientas para establecer un entorno de innovación desde su liderazgo. ¿Ok? Por eso la presentación es liderazgo para la innovación y por eso dice aquí construyendo equipos de innovación preparados para escalar, porque al final como líderes lo que necesitan es escalar, ya sea financiera o operativamente sus equipos. Y estos equipos pueden ser internos, externos, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, bueno, Pablo ya me presentó, entonces no me voy a detener demasiado aquí. Por ahí tengo algunas credenciales, MIT, Harvard, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar un QR. Si lo escanean, van a encontrar una lista de todas mis redes sociales, incluido WhatsApp. Si quieren contactarme por WhatsApp, por favor, háganlo. Yo encantado de contestarles a todos los que me contacten. También por allá hay un podcast del que soy host, y van a encontrar un poco del contenido que publico sobre innovación y tecnología. También por ahí hay un newsletter, suscríbanse y ahí lo van a encontrar. Entonces, escaneen el QR y van a poder acceder. Empecemos entonces, que nos quedan 49 minutos. Primero un poquito de datos. Y esto es según IBM hace un par de años. El estudio de IBM indica que, eh, digamos que el 60% de los líderes, de las personas en posiciones de liderazgo, este estudio abarca directores de empresas, tanto privadas como públicas, tanto lucrativas como no lucrativas, tanto startups como grandes corporaciones. En este estudio IBM encuentra que los líderes contestan una serie de preguntas y al descubrir sus respuestas, ven que los líderes se sienten inseguros, no se sienten preparados para las tecnologías disruptivas que vienen. Piensen por un momento que esto fue en 2024, ChatGPT se liberó en 2022. Aquí llevamos 2 años de la nueva ola de la IA, ¿ok? Después, a este dato muy interesante, son varios datos. McKinsey en 2020, ya hace 6 años, antes de la liberación de esta nueva ola de la IA, todavía en la era del Machine Learning, eh, hace su estudio y se da cuenta que 3/4 de las empresas no van a ser capaces de seguir el ritmo de los cambios del sector ya, de cualquier industria. ¿Ok? 3/4 de las empresas es muchísimo. Pues esto implica que el 75% de las empresas se van a quedar atrás y se están quedando atrás y se siguen quedando atrás. Esto desde 2020 y ahorita podría yo apostar a que ha aumentado el porcentaje de empresas que se quedan atrás. También un estudio de PwC hace un par de años habla de 4/5 de los directores de las empresas están preocupados también por los cambios tan rápidos en su modelo de negocio. Esto también lo hizo PwC con una serie de encuestas a sus clientes, que son en su mayoría empresas grandes. Este sí está un poco más sesgado. Y también podemos hablar de, según el estudio McKinsey de 2023, este estudio lo pueden descargar, lo emiten cada año al inicio de año. Mencionan que 800 millones de empleos, 800 millones de empleos es muchísimo. Estamos hablando de casi 1 billion en inglés. O sea, 1.000 millones, casi 1.000 millones de empleos, 800 millones de empleos, van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Aquí no menciona robótica, pero en el informe sí, en los próximos 5 años. Es decir, esto en realidad es en los próximos 7, lo sacaron en el 2023 y se referían hasta 2030. Esto no quiere decir que va a reemplazar a las personas, por favor no me lo malinterpreten, pero sí va a haber 800 millones de empleos que van a dejar de existir para 2030, según McKinsey. ¿Ok?
Entonces, hablemos de liderazgo y de liderazgo enfocado a la innovación. Y antes de que hablemos de innovación, quiero mencionar al líder en este contexto como un líder que soluciona, ¿ok? El líder para innovar necesita identificar problemas. No podemos innovar si no sabemos qué o hacia dónde va la innovación. Cuando innovamos necesitamos entender qué problema estamos resolviendo. Y una habilidad importante para los líderes es encontrar, ser detectives decía un profesor mío del MIT, ser como arqueólogos, ponerse en modo, David Niño, el doctor David Niño decía, ponerse en modo arqueólogo, ¿ok? Para encontrar dónde están los problemas en la industria, no solo en la organización, en la industria, en el mercado, en la organización. Y la diferencia entre un simple manager, ¿no? En inglés diría yo manager, aquí lo puse como administradores, pero la diferencia entre un manager y un verdadero líder es justo esa, esa perspicacia para encontrar los problemas, porque un simple manager le das el problema y va y lo resuelve. Hay muy buenos managers que son muy buenos resolutores de problemas. Un líder encuentra los problemas. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esto para continuar con estos conceptos. Ahora, ¿qué es la innovación? Todo el mundo tiene, y en mi experiencia como advisor y consultor de innovación y tecnología, todo mundo cree que la innovación son cosas distintas, hay conceptos muy diferentes. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en un concepto. Entonces les voy a decir qué es la innovación, qué no es la innovación y vamos a hablar de liderazgo. Las siguientes slides las voy a pasar muy rápido porque son muy cortas y pequeñas y van a transmitir una idea. Entonces, por favor, aquí no me pierdan la pista. Empecemos por qué no es la innovación, qué no es la innovación. Y hablemos de Claude Shannon. Claude Shannon es el padre de la innovación o de la teoría de innovación moderna. Tiene varios libros, entre ellos The Innovator's Dilemma o El Dilema del Innovador. Por favor, léanlo si no lo han leído. Claude Shannon decía que visualizaba que los humanos íbamos a ser a los robots como lo son los perros para nosotros, ¿no? Y que él apoyaba a las máquinas. Todos vieron esta película, espero, se llama iRobot, y espero que también hayan leído el libro de Isaac Asimov, muy bueno. No estoy seguro que sea Isaac Asimov ahora que lo pienso, pero por favor vean la película donde los robots terminan rebelándose contra la humanidad eh, por un error de lógica, digamos. Luego, Stephen Hawking, el famoso Stephen Hawking, decía que el éxito de la creación de la IA iba a ser uno de los más grandes acontecimientos en la historia de la civilización, pero que también podía ser el último. El último. Todos vieron esta película también, o esta serie de películas de Terminator, donde también las computadoras Skynet se rebelan contra la humanidad y terminan destruyendo casi por completo a la humanidad. Elon Musk, el famoso y polémico Elon Musk, dijo que la mayor amenaza existencial de la humanidad, si tuviera que adivinarlo, sería la inteligencia artificial en una entrevista que le hicieron. Espero que todos hayan visto esta película, luego hay público muy joven que no la ha visto, dice en el espacio de Stanley Kubrick, donde una computadora, una inteligencia artificial al bordo de la estación espacial, empieza a aterrorizar a los seres humanos con el pretexto de controlarlos y pensando que son el peor mal de la civilización. Y Bill Gates también en una entrevista apoyó a Elon Musk y decía que por qué nadie estaba preocupado. ¿Ok? Todo el mundo vio Matrix, donde la única utilidad de los humanos para las máquinas es generar energía. Entonces, ¿por qué las cuatro empresas, y digo, aquí estoy incluyendo a el CEO de ChatGPT, por qué estos grandes empresarios emiten constantemente eh, comunicados o dicen cosas en contra de la IA? Si nos remontamos al pasado, por ahí del 1500, los monjes escribanos de varias religiones, ¿eh? Estamos hablando de rabíes judíos, de monjes escribanos de templos católicos, de escribanos musulmanes, comunicaban al público general
que la imprenta, o sea, la capacidad del ser humano de imprimir los libros en lugar de copiarlos a mano, era peligrosa y que básicamente iba a acabar con el pensamiento porque iba a llenar de basura literaria a la humanidad. ¿Ok? Así se imaginaban, y esto es generado con IA, los monjes del futuro. Luego el doctor en medicina, Dionysius Larne, por ahí en 1830, un doctor en medicina, decía que viajar en tren iba a ser imposible porque los usuarios del tren iban a morir asfixiados. Así se imaginaba el doctor Dionisius que iba a hacer los viajes en tren. Tomás Alva Edison, el inventor del foco, de la bombilla, decía que la corriente alterna, que es cómo funcionan sus laptops, sus teléfonos y básicamente cualquier dispositivo electrónico que los rodee, funcionan gracias a la corriente alterna. Y Tomás Alva Edison, cuyos inventos basaba casi todos en corriente directa, decía que la corriente alterna era demasiado peligrosa y que no se podía utilizar en los hogares. Así se imaginaba Thomas Alva Edison que íbamos a tener que cargar nuestros celulares. La Scientific American decía que la telefonía permitía comportamientos inmorales. Yo creo que un poco sí, pero digo, no pasó nada al final. Un senador americano en el 93 decía que el Internet iba a socavar la autoridad de los gobiernos. Yo creo que fue al revés al final, pero se imaginaba el acabose por el Internet. Y Steve Ballmer, director de Microsoft en 2007, decía que el cloud, que poner tus datos en servidores ajenos es irresponsable. Díganme quién no usa Google Drive o iCloud para respaldar sus archivos. Bueno, en 2007 Steve Ballmer no estaba de acuerdo. Se imaginaba la irresponsabilidad y el final de los datos y la privacidad. Entonces, ¿por qué somos... Sí, es Isaac Asimov, ya me dijeron en el chat, gracias. Sí, de repente lo dudé por un momento. Gracias, Sam. La pregunta, ¿por qué entonces somos tan fatalistas con tecnologías innovadoras desde el principio de la humanidad? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo detrás y empecemos un poco con la teoría. Hablemos primero de la AI tan innovadora. Sí, perdón, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, por ahí escuché que alguien ponía el micrófono. Entonces, ¿por qué somos tan fatalistas? Me parece que muchos de las personas que están aquí habrán visto esta famosa curva de Gartner. La curva de Gartner nos dice cómo avanzan los productos en el tiempo, desde su etapa de R&D, de investigación y desarrollo, hasta que se vuelven incumbents, es decir, hasta que tienen bien establecido su pedazo del mercado. La curva de Gartner habla de el hype o la adopción y la curva de la adopción de las nuevas tecnologías y la emoción del público acerca de las nuevas tecnologías. Y aquí, como dice Pico, este es el hype. Y quiero que por favor identifiquen en dónde estamos hoy con la IA. ¿Ok? Fíjense, ya hubo consolidación y fracaso de proveedores. O sea, ya pasamos las primeras rondas, la generación de productos en 2002, en 2022, perdón. De hecho, el primer chatbot fue por ahí en los 70s. Ya había un chatbot por ahí lógico, entonces esto existe hace mucho. Pero aquí ya consolidamos el fracaso de proveedores, ya por ahí algunos quebraron, otros levantaron capital, otros se hundieron sus acciones. Y fíjense cómo aquí está la prensa negativa. Ya llevamos unos años de prensa negativa. Y esto pasa justo cuando estamos hasta arriba de la curva de adopción. Y por eso es importante el liderazgo en la innovación, porque si no aprendemos a distinguir en qué momento está nuestro mercado, en qué momento está nuestro producto, en qué parte de esta curva estamos, es muy difícil saber o distinguir la prensa buena de la prensa mala, ¿ok? Las primeras rondas de inversión a las últimas. Se puede prever caídas de emprendimientos y también podemos saber cuando estamos a punto de crecer para establecernos como incumbents. Entonces, los que no conozcan la curva de Gartner, por favor, busquen la curva de Gartner. Por ahí alguien, Pablo ya
Citó a Jerry Seinfeld, buenísima cita, no la conocía, Pablo, gracias, en el chat. Entonces, investiguen la curva de Gartner, por favor. Nos dice mucho acerca de las innovaciones. Ahora, ¿qué sí es la innovación? Hablemos de este pequeño modelo, el robot de Leonardo. No estamos seguros que haya sido hecho por Leonardo da Vinci, pero básicamente tenía un mecanismo interno de hilos y engranes que se ponía dentro de una armadura. Estas armaduras se ponían en las murallas, o esto estaba planeado para ponerse en las murallas, y así hacer creer al ejército enemigo que había más soldados de lo que realmente había. Personas moviéndose en armaduras afuera de las murallas para espantar al ejército enemigo. Estamos hablando de 1495, lo más parecido a un robot de esa época, y hay más viejos. El escribano automático. El escribano automático por ahí en 1770 por ahí, eh, era un muñeco hecho de engranes y cuerda que se programaba para escribir diferentes cosas. Con pluma y tinta escribía en papel diferentes obras, depende cómo se programara. ¿Ok? Por ahí aquí el jugador de ajedrez, este fue muy famoso, muy, muy famoso en el siglo antepasado. Supuestamente, y aquí pueden ver, era un jugador de ajedrez robótico. Tú te sentabas y en ese vidrio de ahí te ponías a jugar ajedrez con él. Si se fijan, hay unas puertas abajo y unos engranes, y el jugador jugaba contigo. Y jugaba bastante bien a veces. ¿Y por qué a veces? Porque en realidad era una persona que se metía adentro de este, del gabinete. Y esto lo pongo para que entendamos que no toda la innovación es magia y que muchas veces es simplemente una forma diferente de presentar un producto. Y llegamos hasta hace unos meses en la feria de los robots en China. Presentaron estos robots. Quien no los haya visto, por favor, googleenlo, de World Humanoid Robots Fair, donde estos robots salen haciendo artes marciales y bailando junto con niños. Es un verdadero milagro de la tecnología. Si pueden ver este video, por favor, búsquenlo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Después de esta historia, en los 40 fue Turing con sus computadoras, la cibernética en los 50, ELIZA, que fue el primer chatbot en el 64, basado en una consola, Missing, que fue la primera inteligencia artificial de sistemas expertos en salud, las redes bayesianas, que es algo matemático, que básicamente es el principio de las redes neuronales, ImageNet de Deep Learning, que categorizaba estrellas, PageRank de Google, Deep Blue, que le ganó a Kasparov, luego AlphaFold, que básicamente es en donde cómo pudieron funcionar Siri, Alexa y Google Home, y finalmente ChatGPT en el 2022, y a partir de ahí el resto es historia que ya es bien conocida. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos? Entonces, ¿qué es la innovación al final? ¿Y qué les quiero decir con esto? Según la organización, bueno, la OCDE y Eurostat también, del Manual de Oslo, por ahí de 2018, por fin acordaron qué es la innovación y lo establecieron y lo escribieron. Y voy a leerlo así tal cual. La innovación es la introducción de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado, es decir, algo nuevo o significativamente mejorado, que difiere de los previos productos y ha sido ya implementado. ¿Ok? Entonces es introducir un producto o proceso nuevo o servicio, ¿no? O que esté muy mejorado, y perdón por el doble superlativo, pero vale la pena decirlo, y además que es diferente de los previos. Por eso consideramos el teléfono celular como una innovación frente al teléfono, la imprenta contra una innovación ante los libros escritos a mano, las computadoras en una innovación contra las calculadoras, la inteligencia artificial en una innovación contra los conmutadores, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, Pablo. Si no es significativamente, no es innovación, es mejora continua. Que ojo, la mejora continua no está mal. Aunque según las teorías, sí hay un cuadrante de la innovación. Cuando es incremental y sostenida,
que es mejora continua, sí se puede considerar innovación, pero es una innovación muy paulatina que todos los incumbents eh, hacen, digamos. Entonces, según la OCDE, eso no es innovación. En la teoría de innovación de los noventas, la, la mejora continua sí se consideraba innovación. Pues esta es la que a mí me gusta de la OCDE, aunque si hablamos de la matriz de innovación, sí, sí, la mejora continua es, aunque no sea significativa, también es innovación. Entonces, hablemos ya de el líder. ¿Cuándo un líder decide innovar? ¿Ok? Y hoy, en los últimos años, la innovación, el término innovación, se ha, voy a decir, prostituido muchísimo. Todo el mundo hace innovación justo por el tema de mejora continua, porque todo el mundo sabe de ella, porque todo el mundo sabe de computación, porque entonces creemos que innovación es tecnología y sí, hoy todos somos usuarios de la tecnología, pero eso no significa que todo el mundo haga innovación. Hay quien solo compra innovación. Y, pero innovar no, y a eso me refiero, innovar no necesariamente es positivo. Hay veces que no necesitas innovar, ¿ok? Para decidir, para que un líder decida cuándo debe innovar, es cuando está en un mercado. Y si leyeron un libro muy recomendable de Blue Ocean Strategy o la estrategia del océano azul, este, eso aclara mucho esta parte del slide. Cuando estás en un mercado que está cambiando todo el tiempo, en un mercado azul, en un océano azul, y cuando el entorno tecnológico de tu industria, de tu mercado, cambia mucho. ¿Ok? O sea, mercado cambiante, entorno tecnológico cambiante. Entonces, si estás en ese momento, si tu producto es ese, necesitas innovar. Eh, es difícil imaginar un mercado que no esté cambiando tan rápido en esta época y un entorno tecnológico que no esté cambiando tan rápido en esta época. Si lo pensamos profundamente, si hay entornos tecnológicos que no están cambiando, la encuadernación, me quiero atrever a pensar, a lo mejor me equivoco, es un entorno tecnológico que no está cambiando rápidamente, y la venta de marcos para cuadros es un mercado que no está cambiando constantemente. Diría yo, a lo mejor me equivoco si alguien se dedica a esas dos industrias, a lo mejor podrá corregir. ¿Ok? Ahora, diferencia importante, la creatividad contra la innovación. La innovación no es creatividad, pero la creatividad sí es innovación. Me explico. La creatividad es parte de la innovación, es la base de la innovación, pero ahí no termina la innovación. La creatividad es generar una nueva idea o un producto. Se me ocurrió, es lo que nos dice que somos creativos. Y hay personas que se les ocurren todo el tiempo cosas. Hay personas que se dedican a eso, se llaman directores creativos en algunos lugares. La innovación ya es la adopción y el uso, la ejecución de ese producto. No es nada más se me ocurrió, es lo ejecuté, lo logré, lo estoy vendiendo. Eso es innovar, ¿ok? Decía Theodore Levitt que la creatividad es pensar cosas nuevas y la innovación es hacer cosas nuevas. Entonces, esta diferencia entre pensar y hacer es algo que a mí me gusta mucho para identificar la diferencia entre creatividad e innovación, ¿ok? Ahora, hace un momento les decía que una habilidad de ustedes como líderes debe de ser encontrar, ser detectives, antropólogos de los problemas. Y para innovar necesitas solucionar esos problemas, ya lo veíamos en la definición de la OCDE. Para innovar de manera significativa, como mencionábamos, están estos cuatro fases del proceso de solución de problemas. Y ahorita voy a desglosárselos para que veamos cuáles son estos cuatro pasos y más o menos cómo reacciona el líder y por ahí les voy a dar un poquito más vamos a ahondar en algunos temas importantes eh, alrededor de este proceso. El primero es definir el problema. Lo que decíamos hace rato, un líder debe de tener la capacidad, y si no la tiene, desarrollarla, de ser ecuánime y de comunicar de una manera muy
muy clara el problema. La definición del problema, el hecho de que tú puedas escribir el problema en un documento, tú puedas decirle el problema a una persona en el minuto y medio que dura el elevador de ir al piso 0 al piso 7. El hecho de que tú puedas contarle a tu abuelita o a tu hijo de 8 años cuál es el problema y que la otra persona lo entienda, es importante, es una habilidad importante que tiene que tener el líder, esta definición del problema. El segundo paso es crear soluciones. Y no me refiero a que el líder sea el que crea las soluciones, sino que lidera la creación de soluciones. Hasta ahí llega la creatividad, ojo, porque después hay que seleccionar una solución, no muchas. En la creatividad finalmente tienes muchas, aquí hay que seleccionar una. Y después el último paso es implementar esa solución y dar seguimiento. Todo esto es innovar. Sin uno de estos pasos no estamos innovando. Si se rompe el proceso, pues vamos a tener, en vez de resolver problemas, vamos a tener más problemas. ¿Ok? Entonces, acuérdense, definir el problema, crear soluciones, seleccionar una de estas soluciones, implementar la solución y dar seguimiento. ¿Ok? Decía Henry Ford, dice, estoy buscando a mucha gente que no tenga, fíjense, perdón, que tenga, estoy buscando a mucha gente que tenga una capacidad infinita de no saber lo que no se puede hacer, ojo, así lo dijo en inglés, no saber lo que no se puede hacer, porque a veces saber lo que no se puede hacer es lo que nos limita. Entonces, cuando estás creando, y esto va para los líderes, un equipo creativo, es importante encontrar personas que no sepan lo que no se puede hacer, que se puedan imaginar todo aunque no se pueda hacer. ¿Ok? Entonces hablemos de la definición del problema. Y aquí ya es algo muy específico. Esto es, no me lo inventé yo, es metodología Harvard. Una cátedra muy buena es Leading for Change and Innovation. Esto lo saqué de ahí, yo tomé esa clase. Y la definición de un problema tiene que ser claro, breve y específico, lo que decíamos hace rato. Podérselo explicar a tu abuelita, a tu hijo de 8 años, a tu vecino, poderlo explicar en un elevador, poderlo escribir en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp, en un prompt para la IA. ¿Ok? Esta definición tiene que ser la referencia durante todo el proceso de innovación. Entonces, si tú tienes un pequeño texto claro del problema, ese va a ser tu santo grial, bueno, no, o sea, tu piedra angular, la piedra angular de tu proceso de innovación. ¿Ok? Ahora, importante, esta definición del problema, yo les recomiendo que lo pongan por escrito. Si están innovando, escriban la innovación definición de su problema, escriban cuál es el problema que resuelven. Importante, no debe implicar una solución. Ejemplo, un mouse, digo, voy a agarrar lo primero que veo, ¿no? Un mouse, ¿qué problema resuelve? Quiero poder moverme por la pantalla y seleccionar más rápido eh, las cosas que veo en la pantalla. El problema es, el usuario no puede seleccionar tan fácil las cosas en la pantalla porque el teclado es un problema. ¿Ok? Esa es una definición de problema. Pero si yo digo, quiero un dispositivo para poder hacer clic en las cosas que me salgan en la pantalla, entonces ahí ya estoy hablando de un mouse. Estoy hablando de la solución, no del problema. Quiero ver un cursor que se mueve en la pantalla y con poder seleccionar, estoy hablando de la solución. Entonces, siempre que se define un problema, hay que tener bien claro que no, la definición, ese texto, esas oraciones no deben de implicar cómo se va a solucionar. Entonces, por favor, como ejercicio, dedíquense a lo que se dediquen en su industria, en su negocio, en su mercado, escriban cuál es el problema que ustedes resuelven. Si tienen un proyecto de innovación, escriban cuál es el problema que resuelven, que no implica una solución. Y ojo, tiene que ser un problema controlable, ¿ok? Por ejemplo, yo no puedo decir, la lluvia es un problema porque todos nos mojamos. Bueno, sí, sí es un problema, claro, y está clarísimo que todos nos mojamos, pero a ver, ¿puedo controlarla? O sea, digo, hay innovaciones como el paraguas, etcétera, etcétera, pero ahí fue más preciso el problema definido. Un paraguas es cuando voy caminando, no tengo algo que se mueva conmigo, que, bueno, eso implica el problema, ¿no?
quiero poder caminar sin mojarme, ¿no? Entonces ya es el paraguas. Entonces, ojo, entonces un problema, la definición del problema tiene que ser clara, breve, específica, no implicar una solución y resumir el problema controlable. Entonces, por favor, cada uno escriba su definición, ¿no? Este, lo de la NASA está buenísimo, Pablo, también, que la abeja no está hecha para volar. Eso sale de la película de B-Movie, en realidad sí está hecha para volar, pero esa es otra discusión, pero es una buena Sí, o sea, analogía. Sí, sí, eso sí, dicen, sí, fue de un artículo de los 30 que además nunca lo escribió la NASA, pero no exacto. deja de ser bueno, ¿no? O sea, por eso falsamente se le atribuye a la NASA, pero no deja de ser bueno, Andy, digo yo. Y en la película, sí, exacto, y está buenísimo porque en la película de Boom Movie hablan de eso. Las abejas no saben eso. Este brother, ¿no? De la película, dice, el personaje principal Sí. dice, es que las abejas no saben eso, entonces simplemente vuelan y ya no les importa el estudio de la NASA, Lo, ¿no? lo recordé por lo que dijiste ahorita de Henry Ford. Exacto, y es, Ujú. y ahorita vamos a ver, pero el líder justo tiene que fomentar un ambiente donde las ideas locas o que parezcan imposibles puedan crecer. Tiene que ser un terreno fértil para ideas locas, para ideas imposibles en la parte creativa. Eh, hay tips importantes de creatividad, bueno, eso es todo un workshop, pero por ejemplo, nunca decir que no en los brainstorms, decir sí y podemos, ¿no? Thank you, Emily. Hay muchas eh, tips de innovación, ¿no? Bueno, tú eres buenísimo en eso que te digo, tú conoces varias cosas ahí. Entre tú y Gabriel saben un montón de eso. Eh, pero sigamos. Entonces, acuérdense, definir su problema, claro, breve, específico, no implica una solución y resume un problema controlado. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos para plantear un problema? Reúnan a su equipo, pueden ser sus clientes, pueden ser sus proveedores, puede ser su familia, puede ser sus gerentes, puede ser su pequeño equipo. Reúnanse con quien consideres en su equipo, con quien consideren en su equipo, y ya que tengan todas estas ideas que salen de brainstormings, pueden salir de brainstormings, de hackatones, de encuestas, como sea, ya que tengan un montón de ideas, eh, planteen de problemas, no de soluciones. Planteen entre todos el problema. El líder no se va por sí solo y plantea un problema. Lo hace en equipo y esa es la diferencia de un líder. Entonces, que todos estén de acuerdo, cabilden antes, que exista un consenso en la descripción del problema. Si tú lo escribes solo, vas a decir, qué bonito mi texto, está clarísimo, lo entiende, todo el mundo lo va a entender perfecto, pero no sabes que lo van a entender. Es bueno tener el punto de vista holístico, sobre todo todos los participantes, de todos el equipo, ¿ok? Y de todas las definiciones que se les ocurran, siempre debe ser una definición, no dos ni tres. Si hay dos y tres, otra vez vuelven a consensar. Háganlo en equipo como líderes, por favor. Ya que tengan escrito este problema, preséntenselo a su equipo y vuelvan a escribir con ellos, ¿ok? Acuérdense, breve específico no implica solución y describe un problema bajo algo que está bajo el control. Hay que considerar múltiples interesados o stakeholders del problema. No nada más el que camina bajo la lluvia, sino el que está en su local viendo caminar a la gente bajo la lluvia. Y no sé, las personas del clima, de los noticieros. Implementen muchos stakeholders de su industria, de su problema, de su proyecto, de lo que quieren resolver, ¿ok? Y sobre todo, eh, cuando se define el problema hay que centrarse en las causas raíz, no solo en los síntomas, ¿ok? ¿Cuál es la causa raíz de que me moje? Pues no es mi ropa. La causa raíz de que me moje no es el viento. La causa raíz de que me moje es el agua, es el ciclo de nitrógeno, es la lluvia. Esas son las causas subyacentes o raíz del problema. Entonces, siempre que planteen su problema con su equipo, sigan estos pasos, por favor, y van a tener un planteamiento de problema muy sólido que les va a ayudar mucho a innovar a partir de ahí. ¿Ok? Andrés, esto viene un Sí. poco desde como un tipo approach desde la filosofía aristotélica o Es una... platónica de estar, o sea,
ya sabes, o sea, de enseñanza a través de las preguntas. Es una buena forma de verlo, no específicamente, o sea, esta metodología no implica eso, pero otra Ujú. vez tú sabes un montón de esto, entonces sí sería un No, buen al contrario, ejercicio. se me está haciendo muy, o sea, te estoy escuchando y son los pensamientos que me están llegando. Entonces, tú como como nuestro gurú en innovación, ¿qué piensas Pues, de esta reflexión que estoy haciendo? yo creo que algo parecido a la filosofía aristotélica, o bueno, Platón escribió bueno, la filosofía aristotélica sería este, el arte de, o más bien ahí citaría a Platón, ¿no? El arte de una mente educada es aquella que puede jugar con un pensamiento sin concluirlo, ¿no? Algo así escribió Platón. Ujú, O sea, estar pensando en un problema sin brincar a la solución, sin ujú, luego querer solucionarlo, sino simplemente darle vueltas y vueltas y vueltas al problema y entenderlo bien, como decía Platón, que es una mente educada, sí sería muy parecido a esa filosofía platónica, más platónica que aristotélica, ¿eh? ok. Socrática de cómo hacer un approach hacia los problemas. Entonces sí, no lo había pensado, ¿eh? Buenísimo comentario. Ah, está increíble lo que nos está haciendo. Gracias. Era la primera duda. A lo mejor ahorita te vuelvo a interrumpir. Órale. Ya hablamos de definir problemas. Entonces, bueno, si tienes otra duda, Pablo, por favor, interrúmpeme, porque ya vamos después a hablar de crear soluciones, de cómo Ok. seleccionar la solución y cómo implementar. Entonces, si A ver, tienen una algún... última pregunta. Sí, a ver, una última pregunta. El definir el problema, o sea, cuando tengo que definir el problema, a veces no sería como forzar a andar buscando un problema que resolver, o sea, ¿sí sabes? O sea, como el bombero que hace un incendio para tener que apagar. ¿Sí me explicó? O sea, a veces estamos buscando, o sea, decir, oye, tienes que encontrar un problema que resolver. Güey, o sea, Claro. eso se vuelve, siento, ese es, o sea, mi sentimiento es que puede volver pesado. Búscate un problema que resolver, güey. Sí, a ver, ay, híjoles, es que de verdad hay un workshop que doy de eso, que es de firefighting o de bomberazos y del síndrome del Ajá, superhéroe que está buscando problemas todo el tiempo. Pero ojo, acuérdate que hablamos de las causas subyacentes del problema. Entonces, ok. el incendio no es el problema. El incendio es que la gente tira vidrios en los bosques. El incendio es que cuando el calor es muy alto, los bosques se deshidratan, ¿no? Ujú, Ese es el problema. Entonces no es cómo apago el fuego, ir a apagar el fuego, es cómo hago para evitar que la deshidratación, genere combustiones. Ese es un problema. La deshidratación de los bosques genera combustión. Ese es un ujú. problema a atacar. Ahora, no se trata que te pases resolviendo problemas. Tú piensa en un problema que ya estés resolviendo. Piensa en tu negocio, ¿no? Piensa en tu negocio. Y eso es a lo que Los... me refiero. Exactamente a eso me refiero. O sea, que vamos a suponer, yo como líder de un negocio pueda estarme sentando, me siente y esté todo el tiempo como, o sea, ya sabes, ¿qué problema tengo que resolver hoy? Y no sé si eso es lo que pueda Sí, necesitar, o es lo que necesita, perdón, una organización de su líder. Esa es la pregunta. sí, a ver, hablamos de innovar en un proyecto o innovar en una empresa completa. Por ejemplo, Mm, tú, ¿no? Con tu negocio y con Gabriel. Ustedes ya tienen bien claro cuál es el problema que solucionan. Ya lo tienen claro, ujú, clarísimo. Digo, me consta, ¿no? Tienen clarísimo el problema que solucionan. No se trata de que cada día te pongas a querer solucionar un problema. El líder no se la pasa buscando. El líder entiende los problemas a profundidad, como un arqueólogo. El líder no nada ok. más sabe que hay enterrada una pirámide. El líder va y desentierra la pirámide y ve de qué se trata la pirámide, quién la construyó. No se trata de Ujú, estar buscando problemas, sino de ok. enfocarte en un problema, ¿no? Generalmente. Ok. ¿Vale? Me queda mucho más claro. Gracias. Adelante. Gracias. Perfecto. Hablemos de crear soluciones. Y vamos a apurarnos un poquito por el tiempo. Una vez que tienes el problema definido, diverges y converges. Es decir, creas, y les voy a plantear rápidamente qué significa esto. Y perdón por la animación interminable, no supe cómo hacer que se detuviera. Pero básicamente es crear un montón de opciones de solución, mientras más mejor, y aquí es donde entra la creatividad, ¿eh?
Ideas locas. En un brainstorming, pídeles ideas locas. El objetivo es que tengas cientos de ideas de solución. Cientos, miles, muchas. Quieres volumen aquí. No quieres, es que esto no va a funcionar por esto. Es que esto no se puede. Es que esto va a costar mucho. No, tú nada más quieres ideas de solución. Pero el verdadero trabajo del líder es social, porque una vez que tienes cientos o miles de soluciones, tienes que a saber en equipo converger, es decir, ya que tienes un diferentes de diverger, ¿no? Diferencias, diverso, soluciones, tienes que encontrar una sola, o sea, converger. Entonces, ahora sí, de estas cientos, como equipo vamos a seleccionar una o un grupo pequeño de soluciones, ¿ok? Decía Albert Einstein que la verdadera señal de inteligencia no era el conocimiento, sino la imaginación. Entonces, imaginar muchas soluciones libremente, pero después converger. Entonces, aquí, este es un ejercicio se los dejo por el tiempo, pero hagan un brainstorming con sus equipos, céntrense en partes específicas del problema, dividan el problema en pedazos y vean cuántas ideas locas pueden sacar en un brainstorming. Pongan a su equipo un problema. Nuestros clientes no podemos vender porque los clientes nunca tienen tiempo en la tarde. No sé, se me ocurrió lo primero que pensé, ¿no? Entonces, a ver, equipo, vamos a pensar en ideas de cómo resolver esto. El ejercicio es que ustedes como líderes sean capaces de que a su equipo se les ocurran cientos de ideas. ¿Ok? Hagan este ejercicio, por favor. Vamos a hablar de seleccionar una solución. Eh, una vez que tienes todo este ciento de ideas, ya que empiezas y cuando ya tienes que converger, tienes que seleccionar una solución. Y aquí es donde decía Steve Jobs que la innovación distingue a un líder de un seguidor. El, el seleccionar una solución, el ejecutarla es la diferencia entre un líder y alguien que sigue. Esto en inglés se lee mejor, es a leader and a follower. En la época de social media lo dijo Steve Jobs, entonces está buenísimo lo de follower, ¿no? Ya hablamos más o menos de esa parte de seleccionar una solución. Vamos a implementar y dar seguimiento. ¿Ok? Decía Charles Kettering, el famoso autor, si siempre lo has hecho así, probablemente estés equivocado. ¿Ok? Cuando vas a implementar una solución, con lo primero que vas a enfrentar es resistencia al cambio. Hay un discurso muy famoso, seguramente muchos lo han escuchado, o partes del, que es el discurso de Moonshot de John F. Kennedy. Es un discurso que da en la Universidad de Texas cuando lanza el programa espacial, que 10 años después o 9 años después por ahí se convirtió en el primer hombre llegando a la Luna. John F. Kennedy presentó su solución, ya estamos hablando aquí que ya tienes una solución. Presenta su solución en un estado que votó contra él, con un montón de gente que no es de su ideología política, o sea, republicanos, en una universidad que está en contra de las ideas demócratas que él traía a la mesa política, y en un momento en el que su país estaba más dividido. Y en lugar de decir, ustedes están mal, yo voy a... Iban perdiendo la carrera espacial, además. Además, sí, iban, había ya un Sputnik ahí volando alrededor de ellos, Y ya ¿no? había puesto un hombre y una mujer en el espacio y estos todavía no hacían nada. O Y sea, ya una aparte perra, iban perdiendo. Y y ya un una perro, perra, sí. sí, Sí. a la Ica. Pero Ajá. imagínate, Pablo, imagínense que no llegó a decir, ustedes están mal y lo han hecho mal todo este tiempo y ahora que yo ya gané la presidencia, vamos a hacerlo bien. No llegó a decirlo, analicen el discurso. Empieza hablando de lo bien que lo ha hecho la universidad, de lo bien que lo ha hecho el estado de Texas y de por qué lo iban a hacer en el estado de Texas. Y sus razones eran porque lo hemos hecho bien hasta ahora. Es básico en gestión del cambio. Cuando vas a implementar una nueva solución, algo diferente, te agarras de la tradición. En Rice University, efectivamente, Luis, gracias. Te agarras de la tradición, no dices ustedes están mal, y ese es el error de muchos líderes innovadores. Llegan a decir ustedes están mal, o lo estaban haciendo mal y gracias a mí lo van a hacer mejor. No, créanme, yo tengo clientes y
y siempre llego a resolver problemas a veces muy obvios. Llego a implementar proyectos de innovación, de tecnología, y lo peor que puedes hacer es llegar a decir, lo estaban haciendo mal, ahora lo vamos a hacer así. El discurso es, lo están haciendo muy bien, y gracias a esos valores que tienen, esas habilidades que tienen, vamos a llegar aquí. Ese es el discurso, ¿ok? Entonces, esa transformación debe seguir tres eh, pilares, digamos, tiene tres pilares esa transformación. La cultura de la empresa, la estructura y un liderazgo de grupo. Hay una cosa que siempre le digo a, pues a mis amigos, clientes, etcétera, etcétera. La innovación es 70% cultura, 20% procesos y 10% tecnología. ¿Lo puedes Todo, repetir, por favor? la innovación es 70% cultura, 20% procesos y 10% tecnología. La cultura es la base de todo. No puedes innovar si no tienes una cultura que fomente la innovación. Lo primero es trabajar con la cultura. Esto nos lleva a la estructura de la empresa y esto nos lleva al liderazgo. Esta teoría también sale del Core de Harvard. Por ahí uno de los autores del libro de Open Innovation y también el autor de otro libro que se llama The Corporate Explorer, se los súper recomiendo, habla mucho de esta metodología. Entonces, la cultura, jugar para generar espacio, lo que decíamos algo hace rato, aprender de personas externas. ¿Qué hizo la NASA cuando implementó su programa de innovación abierta? Empezó a lanzar retos tipo hackathon al público general para resolver problemas y se ahorraron cientos de millones de dólares y pudieron resolver problemas que estaban tardando demasiado en hacer. Un hackathon, hay muchas formas de integrar personas externas. Contratar a un consultor de innovación, anuncio, es una forma de aprender de personas externas y sobre todo fomentar una cultura de la colaboración, no de la competencia, del trabajar por silos. Si alguien no ha escuchado ese concepto, los silos son donde guardan el grano. Trabajar por silos es que cada área hace lo suyo y no hay colaboración. Jugar, aprender y colaborar. Cultura de jugar, aprender y colaborar. Básicamente el método Pixar, pero hay un libro también de eso, buenísimo. ¿Ok? Luego la estructura de la empresa. La estructura debe de ser una estructura no necesariamente plana. Hay que evitar las estructuras demasiado piramidales con muchos niveles, pero digo, a veces no se puede cambiar a ese grado la estructura, lo que hay que cambiar es la comunicación, ¿sí? Andy, yo ahí tengo una pregunta que ya tengo tiempo, ya tengo un buen rato que me ha estado dando vueltas y justo es el tema de la estructura. Creo que tú y yo podríamos coincidir que mucha de la innovación histórica se debe a la guerra, ¿no? Hay muchísima innovación. En micro, o sea, básicamente no hay nada que no haya, que en la vida civil, que no hayamos sido beneficiados en términos de innovación por la guerra. Es Y correcto. dime si no hay una estructura, es lo que es. Y las estructuras más jerárquicas, rígidas y piramidales son los ejércitos. ¿A qué le atribuyes esa gran capacidad de innovación, aparte de la guerra, pero en una estructura eh, tan vertical? ¿Sí me explico? O sea, normalmente escucha, sí, justo es de, oye, de las estructuras horizontales fomentan más la innovación. Sin embargo, las estructuras tan verticales han sido, han sido pilares de innovación. Y son, ¿Por qué en creo. la milicia? ¿Por qué en la milicia es más fácil de implementar la innovación? Porque si fallas en una empresa, pierdes dinero y tiempo. Si fallas en la milicia, la gente se muere. Entonces es mucho Ujú. más fácil seguir estructuras rígidas y piramidales si te vas a morir. Ajá. Es, si en un trabajo, ¿qué pasa? Llegas y ves una estructura piramidal, ves que no te dejan opinar, ves que no te dejan implementar cosas nuevas, te vas a otro trabajo, renuncias. Si eres emprendedor y tienes una estructura demasiado piramidal, pues ¿qué puede ser lo peor? Que pierdas dinero. En la guerra la gente se muere. Entonces, creo que es más fácil seguir órdenes cuando sabes que de eso depende tu vida, ¿no?
Eh, Ok, sí, pero estás de acuerdo, pero hay mucha innovación. Sí, pero o sea, lo que quiero decir es, en esas estructuras hay mucha innovación, o ha habido mucha innovación, a pesar de sí, la estructura. pero O sea, ojo, uno pensaría que de entrada la estructura no lo permitiría. ¿Me explico? sí, pero fíjate en esto importante. ¿Ves la parte de Ajá. aprender de la cultura? Que en la milicia haya mucha innovación, no creo que sea factiblemente cierto. O sea, es verdadero, pero no es factualmente cierto. Es decir, eh, la milicia contrata empresas externas para implementar esa innovación y les paga un montón de dinero. Mm, O ujú. sea, así no, por ejemplo, Alan Turing no era militar, No, ¿ok? correcto, era profesor, sí. Este, bueno, piensa en cualquier innovación de la guerra, ¿no? No eran Ujú. militares, eran académicos, eran emprendedores, eh, Justo, tiene razón, todo el proyecto Manhattan no había militares. Claro, exacto. ok. Entonces, Mm, eh, la capacidad de los gobiernos de aprender de personas de fuera, fíjate que dice personas de fuera familiarizadas con el producto que les desean mejorar. Aquí debería decir que lo desean mejorar, perdón, se me fue un lo. Eso es lo que genera esta innovación, no es la estructura. Y esas empresas externas tienen una estructura de colaboración fluida. mm. Me acabas No, de dar una... Sí, muchas gracias. Me aclaraste mucho el punto. Sí, cierto. no, No me había dado con, cuenta, no me había dado cuenta de eso. Tienes toda la razón. con gusto, qué bueno. Ujú. Digo, los dos estamos aprendiendo aquí, ya también este, encontré una nueva forma de explicarlo, gracias. Entonces, la estructura tiene que ser de colaboración, y ojo, otra vez, debe existir flexibilidad para incluir a expertos externos, otra vez hackatones, vayan con universidades, si se te ocurre una idea para mejorar, es que yo tengo muchas cosas aquí, pero las gotas para los ojos, los goteros para los ojos, ve con el Politécnico, con la UNAM, con la Universidad de Chicago, con el MIT, por favor, y ve qué están haciendo, buscan las patentes, qué existe, haz hackatones si tienes el capital, Open Innovation, acuérdense de ese libro. Incluir expertos externos, ¿ok? Y el último pilar, el liderazgo orientado al grupo. Y esto a veces siento que está de más decirlo, pero sí, sí creo que vale la pena estarlo repitiendo constantemente. Si eres la persona más inteligente del cuarto, es que estás en mala compañía, ¿no? Por ahí todos hemos escuchado frases similares, ¿no? No ser la persona más inteligente del cuarto, buscar personas más inteligentes que tú, pero es algo que hay que estar repitiendo mucho. El líder en la innovación, al menos, no es alguien que cree que es el que está resolviendo el problema, no es alguien que se cree el genio que está encontrando las ideas, es alguien que va a satisfacer las necesidades del grupo. Y aquí hago un paréntesis porque muchas veces hay polémica aquí antes de que me pregunten. No es satisfacer las necesidades personales y los deseos bonitos del grupo de es que quiero 3 meses de vacaciones, no, es, es satisfacer las necesidades para innovar, para idear, para encontrar soluciones, para implementar, ¿ok? No, no, los deseos personales de la gente, ¿ok? El líder debe de poder fomentar en la gente con su comunicación este sentido de que tenemos un propósito, sabemos hacia dónde vamos. No soy solamente un empleado más. Sí soy un empleado, ¿no? O sea, así debe pensar su gente, o sí soy un miembro del equipo, o sí soy un proveedor o lo que sea, pero este trabajo que hago tiene un propósito más grande, más importante que yo. Eso es algo que debe transmitir el líder, ¿ok? Y además el líder, y esto es algo que yo veo mucho con mis clientes, muchas veces las empresas les cuesta trabajo innovar porque desde las cabezas fomentan mucho la competencia y cierran mucho colaboraciones, a veces por desesperación, por ansiedad. Yo trabajo mucho con CEOs y con directores que les cuesta trabajo esta parte, pero es bien importante que fomenten que su equipo colabore, que no les dé FOMO.
A veces ellos van a llegar con soluciones que ni siquiera ustedes supieron qué fue lo que pasó. Dejen que colaboren, faciliten esa colaboración sin dejar, y ahí está el punto de hasta abajo, de supervisar el proceso creativo. Vean qué esté sucediendo. Dejen que suceda como algo orgánico, pero vean que sí esté sucediendo, que sí estén generándose ideas, muchas ideas, que sí se estén seleccionando las mejores ideas con data, con indicadores, de manera razonable, que se estén implementando de una manera colaborativa, supervisen el proceso creativo. ¿Ok? Estos son los tres pilares. Regreso para que los vean: cultura, estructura y liderazgo de grupo. Son los tres pilares que tiene que tener un líder para innovar. ¿Ok? Y me voy con esta frase de Andrew Stanton. No sé si ubican a Andrew Stanton. Eh, Andrew Stanton es uno de los fundadores de Pixar y tiene un libro muy padre que se llama, bueno, se llama Creatividad SASB en español, o Creativity Inc. Incorporated en inglés. Búsquenlo, tiene un Buzz Lightyear rojo en la portada, muy padre. Y en Stanton decía que cuando funciona, se refería a este grupo creativo. Él tenía una gran mesa donde estaban todos su equipo, ¿no? Ahí en Pixar. Decía que cuando funciona era asombroso el poder del equipo. El poder de lo que se puede lograr con un grupo de mentes brillantes. Eso decía Stanton en su libro, lo dice. Pero también puede ser muy frustrante porque a veces no hay una mente singular. Hay una, hay una frase que usamos en ingeniería de software que se oye mejor en inglés, herding cats. En español sería como pastorear gatos. Intenten pastorear ovejas, es más fácil. Intenten agarrar un grupo de gatos y hacer que todos los gatos vayan hacia el mismo lugar. Así de frustrante puede ser. Y el líder debe de poder lidiar con esa frustración. Liderar un equipo creativo no es fácil. Y eso hay que tenerlo en mente para innovar. Y esto como tip extra, esto ya es mío. No es tan, o sea, sí es metodológico, pero ya lo he acuñado yo. Y sobre todo para cultura latinoamericana, eviten jefes autoritarios, agresivos. Obvio, por favor, que no le griten a la gente. Eviten el estrés. De verdad, el alto estrés baja la creatividad. La rutina, las soluciones de así lo hemos hecho antes, eviten eso, por favor. Y sobre todo, eviten la burocracia o reduzcan la burocracia al mínimo. Hay un concepto que se llama también, googleenlo, Minimal Viable Bureaucracy o burocracia mínima viable. Reduzcan la burocracia al mínimo. Estos son tres tips que les doy. Eviten estas prácticas tóxicas. Y finalmente, los quiero dejar con esta frase. Todos conocen al escritor del libro del Principito, Anthony de Saint-Exupéry. No sé si se pronuncia bien así, mi francés es muy malo. Anthony de Saint-Exupéry decía que si quieres construir un barco, no reúnas a los hombres para que recojan leña. Dividan el trabajo y den órdenes. Cuando recojan leña, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo otro y dan órdenes. No, decía Anthony de Saint-Exupéry. Enséñales, en cambio, a anhelar el vasto infinito del mar. El vasto infinito mar, perdón. ¿No? El- entonces, el líder en la innovación inspira a la gente. Ok, y eso, con eso los dejo de Anthony Saint-Exupéry. Eso es todo. Creo que ese QR no se puede escanear, perdón. Se los pongo bien. Es que como soy débil visual, tengo que ponerlo todo en dark mode. Pero a ver si los pongo bien para ver si lo pueden escanear. Ese QR es otra vez mis redes sociales. Hasta aquí llegamos con la presentación. Si tienen alguna pregunta, duda, también escríbanme. Ahí está mi WhatsApp. Con gusto. A quien me escriba, lo atiendo. Además, bueno, ahí como parte de Global Chamber, creo que tienen mi contacto todos. Entonces, yo encantado de platicar con cualquiera de ustedes sobre temas de innovación.
escucharlos, si la agenda lo permite, voy a estar más que abierto a esto. Y muchísimas gracias. Gracias, Andrés, muy, muy interesante. Gracias, Andrés. Encantadora la plática, súper inspiradora y con tarea para llevarnos a resolver problemas, aunque no, y no a inventarlos. Sí, claro, ahí se llevan bastante tarea. Espero que les haya servido. Gracias, buenísimo. Gracias, Pues Gabriel. recuerden que esto lo tenemos una vez al mes, en Global Chamber, en el capítulo de Ciudad de México, estamos trayéndoles temas y encuentros con expertos y personas de la comunidad que nos permiten abrir nuestra mente a tener una mente global. Pablo, como deputy, mil gracias por esta facilitación y gracias por también poder acompañar en esta sesión. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo soy Gabriel Uribe. Andy, mil gracias por todo. Y bueno, pues les recordamos aviso de ocasión. La siguiente semana vamos a tener una sesión de networking de Global Chamber. Pregunten en el chat y ahí les pasamos la información. Desde Racing Up y Global Chamber vamos a hacer una sesión de consejo con networking. Quedan cordialmente invitados todos. Que tengan muy buena noche. Gracias, Andy. Nos vemos pronto. Gracias, Buenas noches. cuídense. Chao. Bye.